Universidad y Expro. Licenciatura en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral. Modalidad en línea. Mi nombre es Ramón López Pérez, estudiante de esta universidad. Con el gusto de siempre, presento el video educativo del tema La Seguridad Social en México, de la materia Derecho Individual y Colectivo de Trabajo, a cargo de la licenciada Rosa Isela Guzmán Luna. En primer término, explicaremos a detalle qué es la seguridad social en nuestro país. Este es un sistema integral e igualitario de prestaciones, que son de derecho público y de supervisión estatal. Su finalidad es garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y de los servicios sociales, que son necesarios para el bienestar individual y colectivo mediante la redistribución de la riqueza nacional. Está dirigido a corregir casos o hechos en desgracia. Es importante referir en que los trabajadores destinan una parte de su sueldo al pago de su seguridad social. En este sentido, es como la garantía que la sociedad otorga por medio de los poderes públicos, para que un individuo o grupo de individuos puedan satisfacer sus necesidades y de salud. Según la Organización Mundial de la Salud, la seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, particularmente en casos de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida de sostén de la familia. En ese sentido mismo, la seguridad social posee antecedentes legislativos jurídicos que son importantes mencionarlas. Esta conquista laboral se insertó desde el año de 1857 en el artículo 5 de nuestra Constitución, reconociendo derechos en el trabajo y de una retribución. En la Constitución de 1917 se reivindicaron los derechos laborales, considerados como novedosas disposiciones, asignando responsabilidades al patrón en materia de higiene y seguridad laboral, dando lugar más adelante para redactar el artículo 123 constitucional, quedando como materia de seguridad social en la fracción 29 del citado artículo. En 1929, dicho artículo sufre su primera modificación a través de una reforma constitucional. En 1960, nuevamente se decreta una reforma en la que se adiciona en el artículo 123, constituyendo el apartado A y el apartado B. Como vemos, desde 1917 hasta hoy en día, la clase trabajadora ha tenido protección en materia de seguridad social, atravesando por antecedentes históricos muy relevantes. Desde 1904, se reconoce en ese entonces la Ley de Accidentes de Trabajo en el Estado de México. Le sigue en ese entonces el Estado de Nuevo León en 1906. En 1907 se reconoce la protección de trabajadores mineros. En 1915 surge otra nueva reforma laboral. En 1925 se expide la Ley de Pensiones Civiles. En 1926 surge la Ley de Retiros y Pensiones del Ejército y Armada Nacionales. En 1938 entra en vigor un Estatuto de los Trabajadores al servicio de los poderes de la Unión, pero fue derogado inmediatamente en 1941. En 1943 se expide la Ley de Seguro Social estableciendo garantías al derecho humano a la salud. En 1973 nuevamente se publica una nueva Ley de Seguro Social que fue derogada en 1995, que entra en vigor 2 años después, denotando en ese entonces un cambio radical al sistema de pensiones. En 2007 sobresale un nuevo esquema sobre los fondos de retiro para los trabajadores, que ponen de manifiesto a los sindicatos frente a los gobiernos, en ese entonces con el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Las instituciones de seguridad social reconocidas en nuestro país se enfoca en 3 dependencias. La primera, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que fue fundada en 1943.
institución que atiende a trabajadores del sector privado. Es un organismo público descentralizado. Opera en forma tripartita concurriendo el sector público, sector social y el sector privado. Se agrega como organismo fiscal y autónomo. Está sujeta al Código Fiscal de la Federación. Para su funcionamiento, se rige también de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Esta institución administra ramos de seguros y de salud familiar. Presta beneficios colectivos de ley. Tiene unidades médicas, guarderías, farmacias, velatorios, centros de capacitación. Difunde conocimiento y prácticas de prevención y seguridad social. Registra patrones y demás sujetos. Inscribe trabajadores asalariados. Revisa base de cotización. Recauda y cobra cuotas. Revisa créditos a su favor y liquidaciones. Emite cédulas de retiro, cesantía, vejez, etc. Tiene un sistema de aseguramiento de orden obligatorio y voluntario. En segundo término tenemos al ISSSTE, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, que fue fundada en 1959. Atiende a trabajadores del sector público federalizado. Tenemos la tercera, el ISFAM, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, fundada en 1976, que atiende en específico al sector militar. Origen y destino de las cuotas y aportaciones que recibe el IMSS para sostener la seguridad social. El IMSS revisa, determina y opera con dos de las fuentes de aportación que se obligan para el pago de las primas, es decir, las que provienen directamente del trabajador y del patrón. Y el tercero, las que genera el Estado. Con ella le permite realizar la sumatoria, por así ser de su competencia, para satisfacer necesidades en esta materia. Valora también y determina y opera para el salario base de cotizaciones de los mismos trabajadores. El IMSS también otorga capital para sufragar conceptos de cuotas de seguro de retiro, cesantía, vejez, fondos de vivienda y reparto de utilidades de las empresas afiliadas. Otorga también recursos para despensas en especie o dinero. Financia gastos en premios de asistencia y puntualidad, entre otros. Las ocupa también para financiar y operar lo relacionado a seguro de riesgos de trabajo, seguro de enfermedades y maternidad, seguros de invalidez y viudez, guarderías, prestaciones sociales, cuyo mecanismo se realiza en base a las normas establecidas derivadas de las primas. Parte también de la seguridad social son las pensiones. ¿Qué es una pensión? Es una prestación económica que tiene derecho de recibir el empleado cuando éste ha dejado de trabajar y cuando logre su jubilación en base a los criterios que enumeran la Ley de Seguro Social. Este sistema de pensiones son de dos tipos. La primera es la denominada renta vitalicia. Es una cantidad de dinero que recibe el jubilado de manera mensual mientras éste viva. Esta es otorgada por una compañía de seguros elegida de forma externa. La segunda es la denominada retiros programados. Es una cantidad de dinero que recibe mensualmente el jubilado dado por una Afore, proveniente de una cuenta individual. Este dinero se agota cuando termina lo ahorrado por el jubilado. Ahora bien, ¿qué es el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez? Es una prestación económica que se le otorga al asegurado cuando éste ya no puede ejercerse laboralmente después de los 60 años mismos que se reflejan en la cesantía en edad avanzada y en la vejez cuando éste ya cuente los 65 años de edad. Para poder recibir esta aportación, es indispensable que se cumplan los requisitos requeridos. Este recurso se obtiene cuando el trabajador cotizante haya contratado y ahorrado mediante un seguro adquirido en tiempo y forma. Entre los apoyos que recibe en esta modalidad son pensión, asistencia médica y ayuda asistencial a los familiares, configurando una compensación para que el asegurado cese su trabajo de manera involuntaria,
tal como lo refiere el artículo 123 de la Ley Suprema de nuestro país. Dentro de la seguridad social también se encuentra el sistema de ahorro para el retiro. En el año de 1992 nace el SAR en sustitución del sistema de pensiones, que sostenía el IMSS y el ISSSTE. Hoy prácticamente existe un esquema diferente en el que el trabajador tendrá la obligación de ahorrar por muchos años su pensión, acaparados por este sistema. Con el paso de los años, el SAR fue evolucionando hasta concretar con leyes y criterios que dan sustento y beneficios al trabajador en la modalidad de apertura de cuentas individuales. Fue en 1995 cuando se expide la Ley de Seguro Social, que provoca un cambio radical en el sistema de pensiones, que se concretan totalmente financiadas por el mismo trabajador y que a la par son acompañadas por administradoras, Afore y las CIEFORES, en alianza total con las instituciones y organismos financieros y crediticios, cuyo centro de todo es la transferencia de recursos a las administradoras bajo el supuesto de la elección de los mismos trabajadores. En 2007 entra en vigor la nueva ley del ISSSTE. En esta se crea el pensioniste de manera automática e inmediata, institución que se apodera para recibir e individualizar las cuotas y aportaciones e invertir si así lo decide. En este esquema sigue vigente el derecho al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, fluctuando en las edades de 60 hasta los 65 años de edad. Amigos y amigas, de todo lo anterior, considero que las conquistas laborales en materia de seguridad social constituye un elemento fundamental en la vida laboral de la base trabajadora. Los patrones y los gobernantes deben considerar para garantizar los beneficios hacia el trabajador activo o pensionado. En este sentido, el derecho laboral es un eje fundamental que invoca como materia de defensa cuando se incurra en su violación, ponderando que los derechos humanos referidos en la Constitución de nuestro país, en su primer artículo, es garante para su respeto digno. En este sentido, entonces enfatizamos que en donde existe una obligación, también lo existe el derecho. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.